sobre un modelo que es hecho aquí en casa, el modelo termodinámico del clima del doctor Adem, que precisamente este auditorio lleva su nombre, que en su momento fue uno de los investigadores que puso muy en alto el nombre de México, y sobre todo ese modelo termodinámico se utilizó en pronósticos del tiempo en los Estados Unidos de Norteamérica. Hubo muchas colaboraciones, el doctor Adem estuvo en un centro europeo con el profesor Rossby, al rato van a salir por ahí ondas de Rossby, y fue una colaboración fructífera que dio como resultado este modelo termodinámico del clima. Hoy día enfrenta retos, o sea, hay que modernizarse, etc. Y esa plática va a hablar sobre esto. Y finalmente el doctor David Adams va a hablar sobre un tema muy importante, que es la convección profunda aquí en México. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Me toca iniciar a mí con la primera plática. Casi todos, o todos, supongo, aquí hemos escuchado el fenómeno del Niño. O sea, ¿qué quiere decir eso, no? Realmente es uno de los impulsores de la variabilidad climática más importantes del mundo, si no es que es el más importante, ¿no? O sea, realmente es un fenómeno acoplado entre el océano y la atmósfera, y gracias a ese fenómeno es que tenemos una variabilidad climática tan marcada. Inicialmente no se usaba el término ENSO, sino se conocía como el Niño, y simplemente se hacía referencia a un calentamiento inusual en las costas de Perú y Ecuador, ¿no? Entonces ¿cómo le hago aquí, Miguel? Sí, pero para que ponga grande o... ok, perdón. Bueno, ese calentamiento pues data de hace ya más de 100 años, ¿no? Entonces simplemente en esa época pues, los pescadores se quedaban en la costa. ¿Por qué? Porque realmente no había pesca, ¿no? Entonces posteriormente se empezaron a hacer algunos estudios utilizando patrones de presión superficial, y se dieron cuenta que realmente no era un fenómeno oceánico, sino era un fenómeno acoplado entre el océano y la atmósfera, y básicamente se puede ver hoy en día como una desviación de un estado medio en el largo plazo. Algunas veces es más caliente y algunas veces es un poco más fría. En particular lo que estoy mostrando ahí es el patrón que se observó en uno de los mayores niños, o es más bien el más grande, 97-98. Esto es anomalía de nivel del mar, y esto corresponde a aguas cálidas, ¿no? Bueno, con respecto a la otra parte del término, el Niño, oscilación del sur por sus siglas en inglés, o sea, su acrónimo es ENSO, y entonces aquí es importante que ustedes consideren la presión superficial en dos puntos. Uno de ellos es Tahití y el otro es Darwin. Entonces, cuando la presión aquí baja, aquí sube, y al revés, ¿no? Baja aquí, sube, sube, baja, etcétera, como un sube y baja, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos acá presión muy alta, y entonces eso implica que el sistema de vientos, que son los vientos alisios, son predominantemente de la parte oriental del Pacífico hacia la parte occidental, y se conocen dos fases de esta oscilación del sur, la fase alta y la fase baja. Y cuando tenemos una fase alta, que es, digamos, condiciones de viento más fuertes de lo normal, pues tenemos los vientos en superficie que están, digamos, transportando masa de la parte oriental del Pacífico hacia la parte occidental. Y entonces tenemos aquí aguas frías, ahorita vamos a ver por qué, y sobre la parte de Indonesia, Australia, etcétera, tenemos convección muy profunda, y tenemos un flujo de retorno en los niveles superiores de la atmósfera. Cuando tenemos la oscilación del sur en una fase baja, entonces esta baja de presión se corre a la parte central del Océano Pacífico, y eso está asociado con un debilitamiento de los vientos. Acuérdense de esas sube y baja de presión. Si tenemos altas presiones del lado de América, tenemos esta condición,
cuando hay bajas presiones, entonces hay un debilitamiento de estos vientos. Más o menos esto se vería así, ¿no? O sea, tenemos en condiciones normales, tenemos altas presiones acá, tenemos estos vientos, y estos vientos lo que están haciendo es, están moviendo esta agua de aquí para acá, pero tenemos que aquí está el Ecuador, entonces en la parte norte del Ecuador, digamos, tenemos un viento que sopla hacia allá, y por una cuestión que se conoce como transporte de Ekman, realmente tenemos un flujo hacia el norte. Al sur del Ecuador tenemos un flujo hacia el sur, y entonces se forma una zona de surgencias. Esa zona de surgencias quiere decir que agua profunda y fría, rica en nutrientes, está ascendiendo. Eso explica por qué en estas costas hay realmente una producción primaria bastante grande, o sea, muchísimo alimento para plancton, y si tenemos mucho plancton, entonces tenemos una zona rica en pesquerías, como es Perú y Ecuador. Pero por algunas razones hay cambios en la presión, y entonces estos vientos se hacen más débiles. Eso implica que esta surgencia ya no es tan intensa, y además cuando los vientos se hacen más débiles hay un gradiente de presión que en la superficie el nivel del mar es más alto del lado de Australia, y cuando quitamos esta fuerza entonces se disparan ondas, y esas ondas viajan, y además hay sistemas de corrientes que lo mueven masa de la parte occidental del Pacífico hacia la parte oriental, y eso, digamos, lo que está haciendo es que está pasando estas zonas de aguas cálidas, las está moviendo hacia el centro, y entonces estas convecciones profundas que se observaron en esta zona se van a recorrer aquí, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que está pasando. Es simplemente cuando hay una niña, por ejemplo, tenemos vientos mucho más fuertes, y entonces el levantamiento de esta termoclina, piensen que aquí abajo hay aguas muy frías, es más abrupto, y entonces tenemos todavía condiciones más frías aquí. Bueno, esto lo pongo para que recuerden, ¿no? O sea, se construyen índices de esta oscilación del sur, y simplemente esta figura lo que me está diciendo es en Tahití, le resto Darwin. Entonces, si tenemos más presiones más altas aquí, este índice va a ser positivo, lo que está en rojo, y noten ustedes los últimos años, las últimas décadas, o de hecho en toda esta serie, si ustedes integraran lo rojo o integran lo azul, a puro ojo de Vancouver, o sea, realmente lo rojo es más grande que lo azul, y eso simplemente quiere decir que en los últimos años, al menos del 2000 para acá, hemos tenido en promedio condiciones más fuertes de vientos fuertes de aquí para acá, y eso implica aguas más frías. Bueno, y después voy a regresar a esto. Como les decía, hay índices, ¿no? Entonces se definen estas regiones donde se hacen promedios de la región Niño 4, la región Niño 3.4, la región Niño 3 o la región Niño 1+2, y pues estos índices sirven para estar monitoreando el estado de esta oscilación, y pues también nos sirven para hacer estimaciones futuras de cómo va a estar, utilizando técnicas estadísticas, o también utilizando algunos modelos empíricos, también modelos dinámicos, y se hacen pronósticos. Bueno, hace no mucho se publicó este artículo donde realmente se hacía hincapié en que en un mundo más cálido iba a haber un incremento en eventos extremos asociados a una aparición más frecuente de este fenómeno del Niño, ¿no? Esto fue no nada más uno, una serie de artículos en revistas más o menos importantes. Entonces esto obviamente es la base para que nos preguntemos, bueno, realmente qué también se simula en eso, ¿no? O sea, porque muchas veces
se presentan series promediadas, o sea, en esas regiones niño 3, niño 4, etc. Algunas veces se presentan los patrones, pero realmente pocas veces se presentan las series de tiempo asociadas a cada patrón y se discuten, ¿no? O sea, realmente es algo que pues da una poca de mala espina, ¿no? O sea, tan simple como decir, bueno, hay dificultades. Y aquí quiero resaltar lo que les decía hace un rato, ¿no? O sea, ese año 2005, ese niño Modoki con este calentamiento inusual en el Atlántico, pues precisamente fue el año que hubo una gran cantidad de huracanes muy intensos y que México tuvo bastantes problemas, ¿no? Por esto, o sea, estamos haciendo algunos trabajos y hay un conjunto de observaciones conocidas como Reynolds, no voy a entrar en detalles, son observaciones, y aquí tenemos lo que sería el primer modo de variabilidad calculada con una técnica que se conoce como funciones empíricas ortogonales. Esto está normalizado y entonces tenemos aquí que los datos disponibles que van desde el 80 y tantos, inicio de los 80 hasta nuestros días, si agarramos esas observaciones y calculamos ese primer modo, bueno, nos resulta aquí el ENS 82-83, 97-98, 2009-2010 y algunas cosas raras que ocurrieron aquí en 2005, un niño con un sabor un poco distinto, ¿no? Que luego vamos a ver qué tiene que ver eso con el ENSO, ¿no? Bueno, entonces este es el modo de variabilidad, simplemente pues es un patrón que ya todos nosotros hemos identificado alguna vez, ¿no? Donde un calentamiento a lo largo del Pacífico ecuatorial oriental, ¿no? El segundo modo, precisamente de esos datos de temperatura superficial del mar, es un modo que algunos autores lo han asociado con algo que se conoce como el niño Modoki, donde el calentamiento está localizado en la parte central del Pacífico y es consistente con un ligero enfriamiento en la parte oriental del Pacífico. Eso se presentó fundamentalmente en la última década, en el 2005, y ese es el segundo modo de variabilidad de la temperatura del mar. Ahora bien, el que salga ese modo al hacer ese análisis de funciones empíricas ortogonales, pues nos indica que hay un modo dominante de variabilidad, pero tendríamos que agregar algunas figuras como para decir, bueno, ese modo, realmente, ¿cuál es la variabilidad interanual de ese modo? O sea, porque lo que nosotros estamos identificando es algo que tendríamos que multiplicarlo por los coeficientes respectivos, que no los puse, o más bien, si están, son estos, ¿no? Si yo multiplico esto por esto y le sumo el siguiente modo y así me voy hasta el enésimo modo, recupero toda la variabilidad, ¿no? Entonces, pero es complicado, ¿no? Entonces, bueno, con los datos simplemente voy a ver cómo son las anomalías para algún año en particular. Entonces vemos el 82, claramente es 82-83, ENSO 97-98, pero lo que quiero que vayan viendo es la variabilidad del patrón asociado a eso, ¿no? 82, 97, 98, ese fue el patrón de ENSO 97, 98. Este fue el de 2005, noten lo que le decía, este calentamiento aquí, asociado con esto que están aquí. Y aquí es importante, es la única vez en toda la serie que resulta este patrón con este calentamiento inusual en el Atlántico, en el 2005. Y si empiezan a hacer recuerdo, o sea, memoria, ¿qué pasó en el 2005? 2009 fue otro ENSO, bueno, ¿no? Entonces, como ven, realmente el patrón observado de ENSO no es un patrón que se repite cada vez de la misma manera, ¿no? Sino que tenemos una variabilidad bastante importante y eso tendría que ser, digamos, una especie de métrica para los modelos, ¿no? Que reproduzcan esos patrones con más o menos una variabilidad similar. Bueno, entonces esto es el primer modo, utilizando los resultados de un modelo, este es el modelo de Max Planck.
Usamos este porque realmente tenemos mucha relación con ellos, y este es un modelo de resolución baja. Ven ustedes más o menos cómo es la máscara de tierra, y si se fijan bien, pues realmente no representa el Golfo de Cortés, ¿no? Hay muchos estudios que tratan de atacar o entender el monzón en el noroeste de México, de hecho estudios publicados, utilizando estos resultados, pero les falta el Golfo de California, ¿no? Entonces son un poco cuestionables, por decir lo menos, ¿no? Porque únicamente tienen el efecto de la corriente de California, más no del Golfo, que es muy importante. Ese es el segundo modo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí un problema, ¿no? Y un problema bastante, puede ser o simple o muy complicado. Estos dos modos, los dos representan eso. O sea, no lo puede separar bien. ¿Por qué? Porque en esta corrida está todavía metida la componente del calentamiento global, cosa que en la serie de Reynolds no está. Entonces, digamos, esto lo decimos rápido, ¿no? Para esta plática. Aquí tenemos realmente que filtrar primero ese componente de largo plazo, pero no es tan sencillo, ¿no? Porque las tendencias, o sea, ese calentamiento no es uniformemente, vaya, no es el mismo en cada celda, ¿no? O sea, si nosotros agarramos la temperatura global, y aquí está Francisco Estrada, que usa mucho eso, ¿no? A una serie puntual es relativamente fácil quitarle la tendencia, ¿no? Pero a todas las mallas del modelo, son bastantes puntos, ¿no? O sea, hay que hacer un algoritmo que lo haga con cada celda, y aún así, ¿no? O sea, quién sabe cómo queda. Yo sinceramente nunca he hecho eso, ¿no? O sea, generalmente con las funciones empíricas queda un modo que explica la pendiente, o sea, la tendencia, y se resta simplemente, ¿no? Pero bueno. Y este es el tercer modo, que está más de acuerdo con ese segundo modo de variabilidad en los datos de Reynolds. Bueno, esa es la primera función, utilizando los resultados del modelo que tiene mayor resolución, es el de resolución media. Ocurre exactamente lo mismo, y el tercer modo que ya va más de acuerdo con el de Reynolds. Aquí los ponemos todos juntos, y entonces vean, ¿no? Digamos, las observaciones son estas, el primer modo, el modelo de resolución baja y el modelo de resolución un poquito más alta. Entonces vean cómo más o menos ese patrón le están pegando, pero no digamos tan bien como se quisiera. Sobre todo el hecho de que este calentamiento generalmente en el primer modo es coincidente con este enfriamiento aquí, ¿no? Eso ningún modelo al parecer lo está dando, ¿no? Bueno, ese es simplemente, repito lo mismo, pero con los segundos modos. Y aquí sí es más, hay más concordancia, ¿no? Digamos, este con este, caliente aquí, frío aquí, caliente, frío, ¿no? Entonces, el segundo modo podemos pensar de los modelos es el que está de acuerdo con el primer modo de las observaciones, y hay que realmente hacer un filtro para identificar mejor esto, ¿no? Ahora, ¿qué dicen los artículos publicados, ¿no? Pues, más o menos lo mismo que encontramos nosotros. Estas son las temperaturas de una cierta base, y aquí están lo que dicen los modelos, y esto es precipitación. Entonces, la observación es la parte de arriba. Vean que los modelos, el patrón de calentamiento va más allá de lo observado, y en particular en precipitación se extiende mucho más hacia el oeste, ¿no? Y en donde realmente hay una carencia de lluvia, pues tenemos un exceso de lluvia, ¿no? Con respecto a ese segundo modo,
pues realmente no lo hacen tan mal, ¿no? Al menos incrementar la resolución como que va hacia donde debe, ¿no? Como que los modelos les falta, pero sin embargo no están tan mal, o al menos queremos pensar que están haciendo bien su trabajo. Y aquí quiero resaltar lo que decía hace un rato, ¿no? O sea, ese año 2005, ese niño Modoki con este calentamiento inusual en el Atlántico, pues precisamente fue el año que hubo una gran cantidad de huracanes muy intensos y que México tuvo bastantes problemas, ¿no? Bueno, entonces hay un artículo reciente, ¿no? en Science, donde Tim Palmer, que es una persona muy reconocida sobre cuestiones no lineales, pues habla un poco sobre que hay eventos muy severos de inviernos muy fríos y cómo puede uno pensar que en un planeta que se está calentando tengamos ese tipo de eventos extremos, ¿no? Y bueno, entonces él pone ahí un juego bastante ilustrativo, ¿no? Entonces, anomalías climáticas, por ejemplo, inviernos más fríos que lo normal, son generalmente consideradas como una parte de la variabilidad natural del clima, ¿no? Se espera, sin embargo, que sean menos comunes conforme se incrementa la concentración de CO2 en la atmósfera. Eso es más o menos algo aceptado. Entonces, si hacemos una analogía con un juego de cartas, nosotros lo conocemos como la baraja, ¿no? Y bien barajadas estas cartas, ¿cuál es la probabilidad de sacar una carta de cualquier figura pero negra, ¿no? Y si lo ves como un volado, ¿no? Tenemos el mismo número de cartas rojas y negras, también mezcladas, pues sería 0.5, ¿no? Entonces, de ese mazo de cartas, sacamos unas 5 negras, las volvemos a barajar, y ahora queremos ver cuál es la probabilidad de que saquemos negra, ¿no? Y muestras, sacamos la baraja al azar, pues disminuye, ¿no? Sería 0.45, y si volvemos a retirar 5 cartas, pues entonces la probabilidad todavía baja más, 0.30 y algo, ¿no? Bueno, entonces en este jueguito, la carta negra representa un invierno frío, ¿no? Y el barajar y sacar una carta al azar representa la variabilidad caótica del clima. Al retirar cartas negras, se puede limitar el efecto de la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Es decir, es menos frecuente que se presenten esos inviernos muy fríos. Y bueno, tal como ocurre en las cartas, la probabilidad de ocurrencia de temporadas frías generalmente decrece. De hecho, en el último reporte del IPCC es a lo que se llega, ¿no? Que la probabilidad es menor. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿por qué si las observaciones muestran eso? ¿Por qué ocurren esos inviernos muy fuertes, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Bueno, pues hay algo que se conoce como ondas de Rossby, y precisamente esas ondas de Rossby son algo muy importante en esta cuestión que es la corriente de chorro, ¿no? Esa corriente de chorro es súper importante cuando el flujo viene del norte. Las personas que están aquí, pues bueno, van a tener inviernos muy fuertes. Por el contrario, cuando el flujo viene del sur, las personas que están de este lado, pues van a tener condiciones bastante suaves, ¿no? Y claramente, mientras más grande sea esta amplitud, pues más anómalo, más radical va a ser el tiempo que experimentan las personas en la superficie, ¿no? Y dirán que no. Bueno, pues resulta que en esta parte, en los primeros meses, entre enero y marzo de este año, se tuvieron condiciones bastante por arriba de la media en toda esta zona. O sea, hubo una gran cantidad de energía almacenada en los océanos, se generaron bastantes tormentas
Y esas tormentas lo que están ocasionando es que haya realmente un flujo de energía de los niveles bajos de la atmósfera a los niveles altos. Recuerden simplemente cuando se condensa todo ese vapor, ¿no? O sea, tenemos vapor de agua, entonces hay convección y entonces tenemos una liberación de calor latente, y hay muchos estudios que muestran que precisamente esa liberación de calor latente lo que está haciendo es me está excitando ese tipo de ondas, y eso explica esos inviernos muy fríos en algunas regiones de Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, volviendo a lo que les había dicho al principio, de ese índice de la oscilación del sur, y les había comentado que en esta parte se habían tenido condiciones con la presión más alta del lado de América que del lado de Australia, y entonces en este artículo de Nature, lo que ellos tratan de explicar es que precisamente hay una tendencia a la baja en las temperaturas en esta zona, pero por otro lado hay una tendencia al alza en otras partes, ¿no? Y eso está totalmente de acuerdo con lo que les acabo de explicar hace un rato, ¿no? Ahora, ese calentamiento o ese exceso de calentamiento, ¿dónde se va, no? Bueno, pues se va a los océanos, ¿no? Aquí tenemos que antes del 2000 la cantidad de energía térmica en los océanos, pues además de la brevedad natural, se veían algunas tendencias, pero poquito antes del 2000 hacia acá, prácticamente todo va hacia arriba, ¿no? Entonces, la explicación que dan es que, bueno, el océano está capturando ese calor, y eso está asociado a una condición de la oscilación del sur más alta de lo normal. O sea, tenemos prácticamente condiciones más frías en la parte ecuatorial, y eso explicaría ese debilitamiento del ascenso sostenido de la temperatura global del planeta, ¿no? Hay otros mecanismos, claro, ¿no? O sea, este es uno de ellos, ¿verdad? En este tipo de estudios de distribución es muy complicado que alguien diga, no, es que mira, se debe a esto, ¿no? Es la suma de muchas partes, y en particular este parece ser uno que está bien explicado, ¿no? Ahora bien, el que niño es muy importante, lo es. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, afecta realmente al clima de vastas regiones del mundo, y hace no mucho salió este artículo también en una buena revista donde ellos decían que bueno, iba a haber un niño en este año. De hecho no fue el único, o sea, en Estados Unidos y aquí en México sobre todo se hicieron pronósticos totalmente alarmistas, diciendo que venía el super niño más grande que el 97-98, y bueno, lo que pasó es que todos fallaron, ¿no? O sea, ninguno le aceptó. De hecho, si ustedes se meten a las páginas de la NOAA, todavía siguen poniendo ahí que hay una probabilidad de que haya niños en los últimos meses del año, y si ustedes ven el registro histórico, realmente es muy complicado que vaya a suceder. Sin embargo, siguen diciendo que va a haber, ¿no? O sea, curiosamente no ponen una historia de todos sus pronósticos para que uno vea qué tan confiable es, ¿no? Entonces, bueno, simplemente como que falta un poquito de investigación o bastante, ¿no? Entonces, para concluir, ¿no? O sea, lo que sabemos de eso es aceptable. Sin embargo, realizar pronósticos confiables de su evolución, bueno, eso todavía no lo podemos hacer. En particular, faltan estudios de la respuesta de ENSO a condiciones de calentamiento global, ¿no? Entonces, hay un requisito fundamental que queremos subrayar, ¿no? Si queremos verificar esto, tenemos que simular correctamente la amplitud y la escala de tiempo de este fenómeno en el periodo histórico, ¿no? Con esto me refiero a que no nada más poner el patrón, sino realmente ver el patrón con su serie de tiempo, si esa serie de tiempo se parece a la observada, y sobre todo que sea en un modo totalmente acoplado y que no se le esté forzando hacia las observaciones, ¿no? O hacerlo en el sentido estadístico, muchísimas corridas, y ver si las características de la serie se parecen, aunque realmente la serie es muy corta para poder hacer algo así. Bueno, hay estudios que muestran que se presentarán condiciones de niño más frecuentemente bajo un entorno más caliente, pero también los hay que muestran condiciones más frecuentes de la niña, ¿no? Este es un tema de bastante disputa
en grupos de investigación importantes en el mundo. Unos dicen que va a pasar una cosa, otros dicen que va a pasar otra cosa, y bueno, no, realmente es tema de debate. Ahora, se ha explicado el estancamiento del calentamiento global de los últimos años en términos de condiciones de viento intensas en el Pacífico Ecuatorial Oriental, lo que ilustra la importancia a nivel global de este fenómeno acoplado océano-atmósferas. Es un fenómeno muy importante, hay que entenderlo bien y hay que tener la capacidad para simularlo en el periodo histórico para que realmente lo que podamos decir a futuro tenga algún sentido, ¿no? Hay otro tipo de oscilaciones de periodo más largo, por ejemplo, la oscilación multidecadal del Atlántico, que es esta línea negra, donde vean, por ejemplo, aquí cuál es su relación con la precipitación en Yucatán, ¿no? Al parecer, esta figura, si yo veo lo verde con lo negro, pudiera haber una relación, ¿no? Entonces, este tipo de cosas a México le importan, es muy importante estudiar todo esto, y la única forma que tenemos para hacer estos estudios, además de los observacionales, PALO y todo eso, pues tenemos que recurrir a modelos para poder simular esto, y los modelos los tenemos que ir mejorando día a día, ¿no? Espero que con esto termino y bueno. Nos interesa la oscilación del Atlántico Norte, ya hemos hecho, bueno, y sobre todo la combinación de estas oscilaciones planetarias en sus fases positiva y negativa, no sé, positiva de ENSO, negativa de NAO, etc. Bueno, eso es para conectar. Tenemos el problema más fuerte con el modelo, yo creo que es que su frontera es, bueno, abarca casi el hemisferio norte, su frontera está como en 12 grados norte, y entonces está fuera de la región propiamente el ENSO. Así que generarlo y demás, o prescribirlo completo en la región, es uno de los problemas del modelo. Sin embargo, prescribirlo en la región que sí abarca el modelo ha mostrado algún tipo de éxito para la predicción del clima de México en casos de presencia de estos oscilaciones planetarias, especialmente las que decía yo, PDO, oscilación decadal del Pacífico, oscilación del Atlántico Norte y el ENSO. Bien, están aquí también presentes los coautores, Víctor Mendoza y Julio Melchor. Bien, bueno, también quiero decir que, como dijo Benjamín, más que un modelo hecho en casa, es un modelo hecho por alguien de casa. Entre otras cosas, el doctor Adem estuvo trabajando en esto durante 6 años en Washington, y dice que la mitad de la división de pronóstico extendido del National Meteorological Center colaboraba con él en parametrizaciones, en fundamentos, en manejo de datos, etcétera, en las etapas iniciales del modelo. Bien, también colaboraciones fuertes con Europa, Bélgica, el Max Planck de Hamburgo. Sergei Dobrovolsky publicó en Atmósfera hace algunos años un artículo, una carta al editor larga, donde reseña las aplicaciones que había tenido el modelo en la Unión Soviética a lo largo de muchos años. Así que bueno, es bastante internacional la colaboración y la aplicación del modelo en distintos países. Bien, fundamentos del modelo. Se trata de un modelo en la clasificación general de estas cosas, modelo de balance de energía, basado en la primera ley de la termodinámica, suponiendo que los procesos que dominan el clima, pues que es escala de un mes o más, son básicamente termodinámicos, con la dinámica subordinada a la termodinámica. Y se cierra el problema con parametrizaciones semiempíricas de diversos procesos físicos. Variables supone también muy importante hipótesis. Yo creo que fue pionero Adem en hacer este tipo de hipótesis que permiten aplicar estos principios, que las promediadas mensualmente, las variables climáticas, son aplicables a la primera ley de la termodinámica, principal ecuación del modelo, y también que las variables promediadas en un mes se aplican a las leyes de gas ideal, equilibrio hidrostático y ecuación de continuidad.
Bien, es una capa atmosférica solamente, la troposfera con altura variable, pero una hipótesis fuerte para pues, cerrar el problema y poder hacer esto es que la densidad es aquí uniforme y constante. Esto es, pues, yo creo que una limitante del modelo. Entonces tenemos típicamente esta consideración de que la troposfera, alrededor de unos 9 o 10 kilómetros de espesor, se tiene un gradiente térmico constante, un perfil de temperatura lineal dado por estas cosas. Una temperatura, bueno, entonces tenemos a la mitad de la troposfera, va a estar nuestra variable de pronóstico, una temperatura de la troposfera, a la mitad de la troposfera, y la temperatura en el nivel inferior, pues dado por esto. Esta temperatura aquí se está tomando como la fundamental para de aquí bajar, digamos, el perfil. Bien, de esta manera queda la ecuación, la primera ley de la termodinámica aplicada a la atmósfera en estos términos, donde aquí está la derivada temporal local de esa temperatura a la mitad de la troposfera, un término de advección por viento también ahí, y la parte turbulenta de transporte de calor en la latitud del ecuador al polo, donde Adem hizo también una introducción importante de, aunque algo que ya existía desde Defan, los años 20, de este coeficiente de transporte turbulento llamado Stauch, y suponer que esto que Defan lo había aplicado a escalas menores, pues Adem lo aplica a escalas grandes, donde los ciclones y anticiclones grandes y de varios días de duración, etcétera, los parametriza como un transporte turbulento, dando una especie de problema de difusión. De este lado, el balance de energía neta, entonces onda corta y onda larga en la atmósfera. Aquí se incluye la capa de nubes, y luego esto es el término de calor sensible transportado en interfaz océano-atmósfera, y la condensación de calor en las nubes. La ecuación del océano es esta de abajo, esto azulito pues es el término cuando es océano, un almacenamiento de calor en él, que es la memoria térmica del sistema, es el proceso que conduce los cambios de temperatura o su conservación de ellos. En fin, balance de energía neta en onda larga y onda corta en la superficie, una capa oceánica se considera la de mezcla, unas decenas de metros de profundidad. Naturalmente lo que se evapora, el transporte de calor sensible de la superficie a la atmósfera lo pierde el océano, lo gana la atmósfera tal cual. El transporte de calor o evaporación a la superficie no es tan inmediato, está conectado por supuesto, pero no, por supuesto que lo que se condensa en un lugar y lo que se condensa en un lugar y en un momento en la atmósfera no es lo que se evaporó en ese lugar y en ese momento. Ahí abajo está una relación, hay transportes, conservación, etc. La radiación pues también tiene alguna conexión, acoplamiento en estos balances, esta contabilidad de radiación de onda corta y larga. En el continente la hipótesis es que tienes nula profundidad de capa, por lo tanto nulo almacenamiento de energía, lo que acá es el elemento más importante en el océano de conservación, bueno, de energía térmica, de memoria térmica del sistema. Acá pues no lo hay, de manera que queda un balance neto entre los términos de radiación, evaporación y transporte de calor, pérdida o ganancia por la superficie. Hipótesis importante de un concepto que introdujo Adem es también considera el sistema climático, pues acoplado, formado por atmósfera, océano y continente, y una capa de criosfera que cubre parcialmente océano y continente, un casquete en latitudes altas, casquete polar. Y naturalmente el efecto principal de aquí, o además si lo considera, si está en el modelo, es el efecto de albedo, que entonces va a impactar fuertemente
en este término de balance de energía, porque pues naturalmente una cubierta de hielo encima del continente o del océano contra su ausencia es una fuerte diferencia que se expresa sobre todo en el albedo y por lo tanto en este término de balance de energía en la superficie. El National Meteorological Center, una malla hemisférica octogonal, que decía yo, su promedio de frontera es como 12 grados norte, 2000 puntos de casi. El área de interés, naturalmente, por ser Estados Unidos, donde se formó, pues es para que funcionen en las latitudes de ellos, las latitudes medias. Así sucede, así está diseñada, pues así lo tomó ADEM, era la que había ahí, donde trabajó 6 años, repito, y por supuesto, pues este tipo de malla y de región de integración con esta frontera bastante restringida para los trópicos, el Ecuador sobre todo, y los países de bajas latitudes, pues tiene fuertes problemas. Prácticamente el niño que mostraba Benjamín pues queda fuera de esto. Cuando hemos hecho estudios de modelar con prescripción, pues se prescribe la temperatura de la zona que se abarca y de cualquier manera se logra ver el efecto sobre de México. Bien, considerando que esto es un término fuerte que monitorea, controla, es el término principal de control de estas cosas y del sistema climático, es el término de almacenamiento de calor, derivada temporal de la temperatura del océano, con gran capacidad térmica. Esto se aproxima con el paso de tiempo mensual, temperatura del mes previo, esta es su temperatura de la superficie, lo que se llamaría skin para abarcar temperatura de piel, chistoso término, pero bueno, en español, para abarcar continente y océano, pues temperatura del suelo y del agua, pero en el océano pues también se le llama Sea Surface, SST. Como no tiene, este término es nulo en el continente, pues podemos pensar que esto de S es aquello de mar, Sea Surface Temperature. Bien, con esto se vuelve un problema algebraico el acoplamiento entre océano y atmósfera. Por supuesto, en el océano, en este modelo de predicción atmosférica, el océano no tiene transportes como lo tiene la atmósfera, de advección por corrientes medias y y tampoco turbulento. Hay otra versión de modelo para el océano donde esos términos sí existen. Todavía ese acoplamiento no lo hemos hecho. Bien, entonces este término del océano pues se transforma de esta manera, lo demás queda igual, y tenemos ahora un problema algebraico donde pues queda que la temperatura del océano del mes por predecir queda en términos de la temperatura de la troposfera y de la temperatura previa del océano del mes previo. El continente queda igual que antes, pues no hay nada que hacer, y la atmósfera ya queda entonces bueno, este término impacta a afecta estos dos, esta TS', interviene, variable de pronosticada, intervienen estos dos términos, naturalmente por su forma de parametrizarlos, no, en los dos primeros el de radiación y el de calor sensible. Queda finalmente una ecuación que algunos autores llaman adaptativa, que es, y ahora de esta manera, una ecuación diferencial de segundo orden, elíptica. Este es un término que da igual, con el coeficiente de Austausch, transporte turbulento, en la variable temperatura de la troposfera media. Estos dos términos provienen del término G5 de de condensación de calor, condensación de vapor en la atmósfera, su respectivo liberación de calor. Esta parametrización la hizo CLAP, de allá del National Meteorological Center, donde, vamos a ver al rato algo, pero estos términos de transporte medio, pues sería advección horizontal que impacta a que se condense un vapor, se forme nube, o al revés, una nube que estaba formada cambie hacia una zona más caliente y se evapore, se deshaga la nube. Total, estas partes que aparecen aquí proceden del término de
liberación de calor por condensación en la atmósfera. Los demás pues ya es agrupando términos y demás. Por aquí está la temperatura del océano del mes previo. En fin, esta es la ecuación diferencial que se resuelve. Ecuación diferencial elíptica, repito, en la malla ya mostrada. Parametrizaciones un poco detalladas, advección por viento medio. Lo hizo Adem, después aquello otro son publicaciones de Adem a partir de 1962, con bastante trabajo previo, por supuesto, pero ya hacia el 70 Adem hace esto, ahora una parametrización por viento troposférico medio, y suponiendo viento geostrófico estacional, así están los archivos, podría esto por lo menos refinarse a mensual. En fin, es un montón de trabajo que puede estarse haciendo por ahí. Es el término el que se va a parametrizar, lo demás está vaya dicho. Es un viento medio, bueno, viento integrado, vamos, promediado en toda la capa de altura H, que es la troposfera representada en el modelo. Bien, otras parametrizaciones semiempíricas, el transporte horizontal turbulento, que representa pues ciclones, vórtices grandotes, transitorios, grandes a escala de días, pero pues chicos a escala mensual, pueden entrar bien con esto. Coeficiente de Austausch constante, ya había dicho, de Fan 1920, lo introdujo para otras escalas, Adem lo toma para usarlo acá. Efectivamente se logra el transporte deseado y se obtienen los perfiles de temperatura mucho mejor que si no ese término. Las parametrizaciones que hizo Clapp de las GES son proporcionales a la diferencia de temperatura entre superficie y atmósfera en nivel bajo, nivel superficial. Claro, perdón, no había dicho, todas estas cosas se hacen sobre todo en las anomalías. Se despliegan las variables en la climatología mensual y su respectiva anomalía del caso particular por predecir y trabajar. Bien, de manera que las anomalías de G2 y G3, pero para no cargar esto, se le quita todo esto son anomalías. Las anomalías de estas funciones, que son pérdida de calor o transporte de calor del océano a la atmósfera en esa interfaz, es proporcional a la diferencia de temperaturas entre ellas, a la rapidez del viento superficial. Esto lo hace una parametrización de Philip Clapp del National Meteorological Center a partir de las funciones bulto de Jacobs. Este término de evaporación además es proporcional negativo a la humedad relativa del aire. El G5, en cambio, ya decía yo hace rato, es una correlación múltiple de la temperatura, perdón, no, esto es M, temperatura de la troposfera y sus derivadas temporal y espaciales, como ya lo decía un poco, todos estos son parametrizaciones que hizo Clapp en 1965 justamente para el modelo. Entonces, ¿qué se hace? Con el modelo se puede sacar la temperatura pronosticando, calcula la temperatura de la troposfera a partir, ya lo veíamos en las ecuaciones, temperatura del mes previo del océano, principal variable de pronóstico, y también interviene la temperatura del mes previo de la atmósfera por tener mucho menos capacidad térmica. Es poco importante este término. La criosfera del mes previo, por supuesto, es importante, pero sobre todo en latitudes altas cercanas al casquete polar. Por acá, en latitudes bajas, nos afecta menos, de cualquier manera siempre interviene. El casquete de los últimos días del mes previo, no promediado el mes, sino este es de los últimos días, última semana del mes anterior. Para problemas de pronóstico, para sensibilidad y simulación, la idea es reproducir la temperatura de la troposfera a partir de forzantes externos al sistema climático. Típicamente lo hemos hecho para el aumento del dióxido de carbono como representativo de los gases de invernadero, el cambio climático global. Desde hace 30 años, más de 30 años, estamos trabajando en aplicando el modelo al cambio climático. Cambios en la insolación, en eso hemos colaborado bastante, sobre todo de los artículos recientes, con Blanca Mendoza, también aquí presente. Ella nos trae la información
respecto a lo que tiene que ver con el Sol. Erupciones volcánicas sería un forzamiento típico externo al sistema climático, aunque es interno a la Tierra, al planeta, pero es externo al sistema climático. El problema es el que ya decía yo, prescripción. Se prescriben algunas variables internas del sistema climático, especialmente cosas como la PDO en el océano, y ver el efecto en el clima de México, por ejemplo. Estudiar su respuesta es el artículo más reciente de este año en Atmospheric Research. Una mejoría reciente por parte de otro artículo de Víctor Mendoza y colaboradores fue la parametrización de CLAP original para así la condensación se hace proporcional a la precipitación, pues viene dando una cosa así. Entonces la correlación en los términos primeros de temperatura y ahora sería viento, el otro estaba como derivadas de la temperatura, espaciales, pero el término nuevo es agregarle una parte proporcional a la vorticidad. Se ha estado probando esto, ahora como salida del modelo, faltaría metérselo también como entrada. El modelo tiene los principales retroalimentadores, los tres son por agua, en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Comencemos por el vapor. El IPCC dice que es el más importante, así nos resulta en el modelo, el más importante a nivel global, yo diría, porque a mí entiendo que la criosfera, su efecto retroalimentador es el que hace que el perfil de temperatura, de aumento de temperatura por calentamiento global, crezca hacia los polos, hacia latitudes altas. Bien, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, pues que un calentamiento del sistema climático produce más evaporación, más vapor de agua en la atmósfera, aumenta el efecto invernadero y eso refuerza el calentamiento. Es un retroalimentador positivo. El razonamiento con enfriamiento es análogo y también es, por lo tanto, un reforzamiento. Es que la radiación, la atmósfera absorbe radiación de onda larga, el efecto invernadero. El segundo retroalimentador, ahora agua líquida en las nubes. Depende, las nubes tienen ambigüedades fuertes, efectos contrapuestos. Toda nube tiene ambos efectos que digo ahorita, el efecto de albedo y el efecto invernadero. Toda nube, pero en las altas predomina el efecto invernadero, en las bajas, gruesas, predomina el albedo. Depende de la latitud y altitud y si es gruesa o delgada la nube para tener estas cosas. Entonces, entre un cambio de temperatura, un cambio de nubosidad puede ser positivo o negativo. El cambio en el albedo planetario se refleja o no más luz, radiación entrante y refuerza el calentamiento o el enfriamiento. Esto es variable con todos los modelos, en el nuestro también, por épocas y regiones. A veces es positivo el retroalimentador, a veces es negativo, refuerza o debilita el cambio. En general, promediado en el planeta completo, tenemos retroalimentador positivo y algunos autores creen que así es, que domina el retroalimentador positivo. La criosfera, el casquete polar, pues si aumenta la temperatura, digamos, del casquete positivo, disminuye la cubierta de hielo y nieve, hay un cambio de criosfera, disminuye la radiación reflejada y cambia el albedo y se refuerza el aumento de temperatura o también su disminución. Bien, de las cosas que está trabajando, sobre todo Julio, estudiante de doctorado, es mejorar las consideraciones radiativas de onda corta. Esto es lo que la radiación procedente del Sol, que una parte absorbida reflejada por el albedo planetario y la parte absorbida por la base elemental. La radiación absorbida se puede expresar de esta manera. Aquí están los esquemas típicos de reflexión y demás. Y Julio y Víctor es el director, el tutor de este estudiante de doctorado, han trabajado recientemente, están trabajando eso con información del reanálisis de ENCEP para mejorar estas parametrizaciones que ya tenía el modelo. Tenemos entonces, ha calculado la fracción de radiación de onda corta absorbida por la superficie. Es una fórmula muy conocida, perdón, de Sabino Armstrong, que ha metido desde el principio. Separar la parte que llega a la insolación en onda directa y difusa.
sin nubes. Aquí está la parte absorbida por las nubes, absorbida por la superficie. Bien, y el albedo se separa entonces este término de proporcional la nubosidad con un término, un factor por ahí que depende de la latitud. Entonces, como que aquí va metido la geometría de la radiación como llegue sobre la capa nubosa. En fin, todo esto nos lleva a ver esta relación de transmisividad, ese factor, ese coeficiente K, comparado con lo que ADEM y tiene el modelo desde el año 64. Este es el perfil en latitud, insisto, nomás hemisferio norte. ADEM lo tiene de esta manera, y con lo del reanálisis sale ahora esto, y digamos que tenemos esto planetario, pero el reanálisis como que tiene problemas en latitudes altas en los dos lados. Aquí se baja mucho, luego se sube, en fin. Esto aquí se ve fuerte, digo, impresiona estas discrepancias, pero piensen que el área que hay arriba de 70 grados es muchísimo menos que por acá, donde hay más coincidencia con lo que hay ahorita. Esto es algo que también a lo mejor hay que pintarlo de otra manera, porque este efecto no es tan notable, dado que el área ahí en latitudes altas es muy pequeña. Y este es con datos del reanálisis de ENSEP de unos 30 años, que es casi una normal. Bien, la fracción absorbida por la atmósfera, ahí se verían. Aquí tenemos entonces con los mismos datos de ENSEP, esto en un artículo que estamos haciendo, los autores ven que la principal dependencia de la absortividad de la fracción absorbida por la atmósfera está en el vapor de agua, en la humedad atmosférica, y entonces esta línea, esta curva roja lo expresa. Este es lo que sale del reanálisis, lo azul, y este es un ajuste suponiendo que la principal determinante de esto es el contenido de vapor de agua en la atmósfera. Estamos, pues, esto se puede reparametrizar en el modelo de una forma sencilla, suponiendo que el principal absorbedor de la atmósfera, como muchos artículos están, y nosotros que estamos trabajando tenemos toda una recopilación, depende de la humedad de la atmósfera, por lo tanto la presión parcial del vapor de agua es la más importante. La fracción absorbida por nubes, pues tenemos también una regresión lineal que con datos de ENSE puede salir. Esto es otra vez la parte que puso como lo trata ADEM, con los datos que había en ENSEP en esa época, 64, y esto es lo que está saliendo con el reanálisis. Aquí hay discrepancias más fuertes, hay que ver qué está sucediendo. Este es algo muy importante para el efecto invernadero, radiación de onda larga, la ventana atmosférica muy conocida. Aquí se ve la superposición de una banda que vendría así del agua y la banda de 15 micras famosa del CO2. Aquí está la combinación de los dos gases. Faltaría por aquí una banda delgada pero alta del ozono, pero el ozono está fuera de la capa troposférica que maneja el modelo. Esto está en la estratosfera, para eso habría que poner, o de alguna manera para utilizar lo de una capa adicional para tener aquí hemos estado trabajando con base de datos y calculador espectral y trans, que nos lo ha facilitado Michel Grutter, que lo adquirió para otro fin muy distinto, que es detectar con firmas espectrales los gases atmosféricos, sobre todo los contaminantes. Resulta que también nos ha servido para este uso burdo con respecto al de él, para simular el efecto invernadero y los espectros. Esto sería un ejemplo de cómo se ven los campos en esto es la condensación, la atmósfera, en primavera, el octágono de la región de integración. Ya estamos trabajando, ya Julio ha sacado este tipo de imágenes globales, se pueden mover, puede uno asomarse a cualquier lado, viendo la mitad del planeta siempre, coordenadas esféricas. La ecuación aquella adaptativa principal del modelo queda de una manera así. Entonces, bueno, hay avances en globalizar el modelo, prescribiéndolos por ahí cerca del país, sino metiendo la señal completa y a escala global. Y hacer experimentos globales de sensibilidad para el cambio climático, bueno, también es algo que se antoja hacer con un modelo
con un modelo global. Bueno, todo es lo que estamos trabajando y así vamos mejorando sobre el modelo. Gracias. Convección determina, por ejemplo, particularmente en los trópicos, donde ocurre las nubes. Okay. La profundidad de la nube tiene mucho que ver con su albedo, ¿no? Su reflexión. Entonces la distribución de nubes se relaciona mucho en los trópicos con la convección y eso tiene, pues es el papel fundamental en los trópicos de la distribución de energía. Entonces, si no como se dice, tratamos bien convección en el contexto de modelos, estamos en algún sentido perdidos. Okay, porque si controla, ¿cuáles son las fuentes de error más grande ahora en radiative forcing, ¿no? Forzante radiativo, ¿no? Pues nube, bajo o alta, y si uno habla, por ejemplo, con Graciela y gente de esa raza, piensan que es muy importante, por ejemplo, el aerosol, que también es un aerosol en sí es un fuente de error. Yo no estoy tan de acuerdo con ese grupo de gente. Yo argumentaría que primero tenemos que tener convección bien en su descripción termodinámica y dinámica primero, y luego nos preocupamos de esos errores de segundo orden, ¿no? Eso sería, bueno, gracias, no está aquí, pero eso es lo que le diría. Pero no estoy diciendo que aerosol sí entra, es una cuestión muy importante. Okay. Recientemente un artículo que quería hablar de Steve Sherwood, que es de los máximos en convección y distribución de vapor de agua. Él argumentó, eso salió en Nature hace como 6 meses, él argumentó que la discrepancia, gran parte de la discrepancia que se ven en los modelos numéricos es precisamente porque sea un rango. ¿Pues hablaste de eso, Benjamín? Sigue. Okay. Hay un rango bastante grande entre cómo predicen el tipo de clima que se observa entre los modelos, y hay muchos CMIP, PI y todos esos de comparación que ya llevan, bueno, de hecho mucho tiempo ha habido muchos proyectos de comparar modelos. Él argumenta que la falta de representar bien convección y particularmente entrainment, que no sé cómo se dice en español. No, entrainment. Entrainment, ¿no? ¿Se dice? Voy a dibujar aquí. Lenguaje universal. Entrainment es cuando sube la nube y ingiere aire del ambiente. Entonces, al no representar bien eso, afecta la distribución de partículas, o sea, en la microfísica de la nube, la intensidad de la lluvia, o sea, el balance energético del planeta. Entonces, si no se capta bien eso, pues no quiero ser muy pesimista, pero es un problema mucho más fundamental, por ejemplo, del efecto de aerosoles en la atmósfera, y mucho más que en la cuestión microfísica, que es tan sexy, ahora tan llamativo, ¿no? Yo trabajo más con observaciones que modelaje, y de hecho yo trabajo más de una escala convectiva, esta escala ni tan grande. Pero sí he trabajado con modelos, y de hecho he trabajado con parametrización de convección, con el esquema de Arakawa y Schubert, entonces estoy bien familiarizado con qué tan simple o simple, ¿no?, se representa en convección.